Corbera está haciendo una carrera memorable. Ahí aguanta Estefanía, grande Estefanía, va a ser oro, va a ser oro. Lo que crees te crea. Extraordinario, extraordinario Mayalen Serraut. Y Tevi Portela es medalla de plata. Ahí llega oro brillantísimo de la madrileña, espectacular. Estos juegos en lo que ha sido un final espectacular. Señoras y señores, Mayalen Serraut va a ser medalla. La unión y la confianza y la certeza de que si todas hacíamos lo mismo unidas iba a salir y somos campeonas del mundo. Mujeres del piragüismo, detrás de la palada. Un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte. Muy buenas amigas y amigos del piragüismo y bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres del Piragüismo detrás de la palada, un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte. Con estos podcasts que iremos realizando vamos a poder conocer más a fondo la mujer que hay detrás de cada palada en el agua, de cada entrenamiento o de cada decisión juzgada. Serán ellas mismas las que nos relaten su historia, su trayectoria y su forma de entender el deporte. En estas entrevistas sabremos la manera en la que viven la competición, el entrenamiento, la lucha, el triunfo, la derrota, las decepciones, las alegrías y el esfuerzo por superarse día a día, y todo ello enfocado en el ámbito femenino. Les habla Carlos Gallego en representación de la Real Federación Española de Piragüismo. La mujer con la que hablamos hoy en nuestro espacio Mujeres del Piragüismo detrás de la palada representa perfectamente el título del podcast, ya que detrás de cada palada de Miriam Vega hay horas de trabajo, sacrificio, lucha y en ocasiones la satisfacción por haber conseguido el premio de una medalla, aunque ese premio en su caso está también más allá de la pista, del mar o de un lago o un río, ya que nuestra protagonista de hoy ha sabido combinar deporte y estudios y posteriormente trabajo casi a la perfección. En el mundo del deporte ha tocado casi todas las especialidades que se practican en pista, ríos, lagos, embalses, mares y rías. Desde los 18 años ha pertenecido al equipo nacional de piragüismo. Ha participado en 11 campeonatos del mundo, en 9 de Europa y en 5 copas del mundo, y entre sus logros más destacados en sprint encontramos un subcampeonato del mundo en K2 500, un bronce mundialista en K1 5000 y otras 2 medallas en copas del mundo. Is it the Spaniard Miriam Vega who gets confirmed with the bronze medal? Yeah, there you go, Miriam Vega from Spain. She takes the bronze. Parece que lo tiene ya en su mano la propia Miriam Vega, llegando a la recta final, encarando la boya, porque ahí lo tiene ya en su mano. Línea de meta, victoria para Miriam Vega, que cosecha el triunfo en Senior K1 femenino. Esto ya está visto para sentencia, victoria para Miriam Vega. Eso en el sprint, ya que Miriam hace tiempo que decidió no quedarse solo en una disciplina, se lió la manta a la cabeza y decidió probar en maratón y en kayak de mar. En la primera logró su plaza después de un duro selectivo nacional y compitió en el Mundial de Győr. Para el del kayak de mar viajó hasta la localidad sudafricana de Durban, donde compitió en la prueba de SS2 junto a Víctor Rodríguez y finalizó en una excelente 7ª posición en su categoría. Fuera del agua, Miriam estudió la carrera de medicina en la Universidad de Sevilla para después cursar un máster en medicina deportiva por la Universidad de Valladolid. Siempre ligada al mundo del deporte y del piragüismo, ya que tiene el ciclo medio de técnico de piragüismo, un máster de alto rendimiento deportivo en el COE y Universidad de Murcia, y actualmente está cursando un máster en integración del conocimiento médico y su aplicación a la resolución de problemas clínicos.
Y todo esto lo ha conseguido siendo deportista de alto nivel, sin arrojar jamás la toalla en los momentos de dificultad, y ciertamente nos consta que ha habido unos cuantos en estos 13 años como deportista. Muy buenas, Miriam Vega, muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Hola, buenas, muy buenas. Bueno, la temporada ha sido muy larga para ti, hay que decirlo, ya que empezaste en Sevilla allá por el mes de marzo y has terminado en Durban en octubre. Pero tenemos entendido, ¿no?, que has vuelto ya al agua y estás entrenando, ¿es así? Sí, la verdad que ya volví, descansé muy poco en realidad, porque bueno, después del Mundial de septiembre de maratón paré unos días. Entonces ya al volver de Durban, a la semana siguiente ya prácticamente estaba de vuelta a la rutina. ¿Y qué tal van las sensaciones, ese inicio de pretemporada? Bien, muy bien, la verdad que entrenando en Aranjuez, que estoy muy cómoda y me gusta así con mis entrenadores y mis compañeros y bien, con muchas ganas, la verdad, como si fuera uno de los primeros años, así que muy bien. Bueno, vamos por partes. Has estado centrada en el sprint, como decíamos, donde el pasado año lograste una gran medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Samarcanda en el K1 5000, pero este año decidiste ir al selectivo de maratón, donde conseguiste plaza en la prueba corta. ¿Cómo surgió esa idea? Pues bueno, al final, al 5000 fui a la Copa del Mundo en mayo, y porque íbamos las dos primeras del Campeonato de España de Sevilla. Y en esa Copa del Mundo la otra española, Estefanía, fue mejor que yo, entonces yo ya no tenía plaza para ir al europeo. Uh-huh. Y luego teníamos que hacer otro selectivo para el Mundial. Entonces en ese selectivo me ganó ella, fue ella al Mundial. Entonces, bueno, al final era julio y todavía quedaban competiciones internacionales y decidí presentarme al selectivo de maratón porque, bueno, al final a mí me gusta también, es una distancia muy compatible con el 5000 que estaba preparando. Uh-huh. y bueno, y me atreví ahí a decir voy a probar y si se da bien pues voy al Mundial de maratón también. Sprint, maratón, y por si no hubieras tenido bastante, llega el mes de septiembre-octubre y para terminar la temporada te vemos apuntada en las listas de salida del Mundial de Kayak de Mar en Durban, como mencionábamos antes, y donde además logras una gran clasificación final, ya que terminas en 7ª posición. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa experiencia en las aguas del Mar Índico? Pues la verdad que una experiencia chulísima. Yo al final no soy especialista ni mucho menos en kayak de mar, pero llevo un par de años que he ido. El año pasado fui con Javi López también al Mundial en K2 mixto, y hacía unos años que ya había, en Madeira, sí. Y hacía unos años que ya había probado, bueno, algún día así puntual, pero eso, a pesar de no entrenar, pues Víctor me dio la opción de ir con él en mixto, que él sí que es un gran especialista en esa modalidad. Y, hombre, la verdad que me daba un poco de miedo porque todo el mundo hablaba como que Sudáfrica pues podía ser unas condiciones de muchísimas olas, que al final allí son los especialistas a nivel mundial de esa especialidad, ¿no? Uh-huh. Entonces me dio un poco de miedo, pero al final dije, es que qué oportunidad voy a tener de ir a remar a Sudáfrica y encima un campeonato del mundo, y además con Víctor, que es un chico que es muy bueno en esta disciplina. Entonces dije, no puedo decir que no. Tuve que ir para allá y la verdad que muy bien. Sí que es verdad que se dio un día muy muy difícil de olas. Había la salida, ya nos costó salir de la playa, había mucho temporal de olas. Luego durante la regata, los 30 kilómetros de regata, hubo olas muy grandes que, bueno, yo la verdad que me intenté adaptar y aportarle a Víctor todo lo que podía, y yo creo que se dio muy bien. Y luego también las condiciones de salida fueron muy duras, en plan, había muchísimas olas muy grandes. Se rompieron barcos, mucha gente volcaba, y la verdad que nosotros conseguimos salir muy bien y la verdad que se dio bien. Sí, la verdad que esas advertencias que os llegaban no iban desencaminadas. Hemos visto imágenes del campeonato y era prácticamente insalvable, ¿no? La siguiente pregunta iba encaminada a cómo lo vivisteis, ¿no? Víctor y tú esa prueba, pero ya nos lo has descrito muy bien, ¿no? Ese inicio complicado, esos 30 kilómetros de agua profunda de mar adentro, y esa llegada donde, bueno, pues tristemente le costó a Walter y a Judith ese final de prueba, tristemente. También, evidentemente, a colación con esto, una pregunta que nos surge es, antes de subiros en el kayak,
¿Llegasteis a hablar con ellos, con Walter y Judith, dos personas más experimentadas, para que os diesen algún tipo de consejo, o intentasteis recabar información de quizás más gente de allí, de sudafricanos? ¿Cómo fue esas horas previas, ¿no?, en la que sabéis que el mar va a estar picado y que vais a tener un viaje complicado? Bueno, al final es lo que te digo, yo no soy especialista en surf ski, entonces Víctor sí que lleva muchos años ya en esa especialidad, y sí que es verdad que entre ellos estuvieron hablando, también los chicos de Canarias, que iban muchos, que ellos en Canarias sobre todo se dedican al surf ski, pues estuvieron un poco hablando y viendo en qué posición sería mejor colocarse para la salida, que había como unas corrientes que se veía como que las olas rompían en un sitio y era mejor salir por otro lado. Y luego también es verdad que las condiciones del viento que se prevén son unas, pero luego sales mar adentro y puede ser totalmente distinto, ¿no? Entonces era un poco todo especular, porque al final desde la orilla parecía una cosa, pero luego salías al mar y una vez que había que entrar 2 kilómetros mar adentro, y de ahí ya 28 kilómetros bordeando la costa, y bueno, era todo un poco especular, ¿no? Al final nadie sabe una vez que estás allí cómo va a estar el mar a 2 kilómetros, más que la previsión que veíamos con el móvil o lo que se podía suponer. Entonces, sí, hablaban un poco pues entre todos y un poco pues eso, con la especulación de cómo iría. Uh-huh. Sobre la polivalencia que te caracteriza, hemos hablado del sprint, del maratón y del kayak de mar. Quizás es una pregunta un poco evidente, pero ¿existen muchas diferencias o hay alguna diferencia que remarques respecto a cualquier otra disciplina que te haya sorprendido por lo que sea? ¿De una sobre la otra? Eso es, sí, entre el kayak de mar, el maratón, el sprint. Hombre, al final, ya, por ejemplo, el kayak de mar, ya los barcos son muy distintos, no tiene nada que ver subirte nunca uno de pista o en el mar. Aún así, también parece como que es un barco más estable, pero sí que es verdad que sales al mar y las condiciones que se pueden dar, pues como las que se dieron en Sudáfrica, nunca las vas a tener en una pista, porque si de ser así se suspendería la competición. Y luego, a nivel de competitividad y demás, sí que es verdad que al final en pista, al ser regatas que están muy marcadas pues tienes una contrarreloj, una semifinal, una final, es un ambiente muy tenso porque son varios días de competición, tienes que ir pasando como unos cortes y te genera pues tensión a nivel mental también, porque no solo física, pero es como un desgaste de prácticamente una semana entera lo que estás para poner tu cuerpo al 100%, pasas un día y quieres estar ya recuperado para el siguiente. Y luego, por ejemplo, en kayak de mar al final tienes un poco más la tranquilidad los días previos, y es como un día que tienes que dar tu máximo ese día y ya está, ¿no? Un poco pasa lo mismo en maratón. No tienes que estar... Bueno, a veces la short race que hice yo sí que tienes 2 pruebas, pero son el mismo día. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco eso. Y bueno, al final a nivel físico también no es lo mismo prepararte para una prueba de velocidad que una de maratón. También influye mucho más las distancias largas. Tienes que estar físicamente bien, pero la mente también tiene que estar muy preparada para eso. Y en velocidad, aunque la mente es muy, muy importante, es más enfocada a un momento concreto, que no falles, y una presión grande pero para poquito tiempo, y lo otro, pues tienes que tener la mente preparada para aguantar hasta 2 horas, ¿no?, de competición, y pues seguir insistiendo, y que la competición es muy larga. Y en cuanto a la embarcación, por así decirlo, es verdad que la del maratón y la del sprint es mucho más similar, evidentemente, pero en comparación con la del kayak de mar, ¿es difícil acostumbrarse, o cómo llevas tú el hecho de sentarte en un kayak de mar en una embarcación tan diferente, podemos decir así? Bueno, al final, pasar del sprint y el maratón a la embarcación de kayak de mar, yo creo que es más sencillo que al revés, porque la gente que entrena la mayor parte del año en kayak de mar, si se sube a una piragua de sprint y no está acostumbrado, le va a ser mucho más inestable. Uh-huh. Entonces, a nivel de estabilidad sí que es mucho más sencillo para ir a la de kayak de mar. Pero luego, por ejemplo, a nivel de técnica, yo estoy acostumbrada pues eso, a remar en ríos y pantanos, y en un kayak de mar pues ya vas mucho más, no sé si me voy a saber explicar, pero bueno, es como que vas mucho más abajo sentado, porque también es más estable, entonces el agua lo tienes mucho más cerca a la hora de ir a meter la pala. Entonces también te obliga a
cambiar de pala, una pala mucho más pequeña, más corta, porque si yo me planto a hacer 30 kilómetros con mi pala de hacer 500 o 1000 metros, pues no iba a ser capaz a aguantar la competición. Eso también es una cosa que aprendí yo también con los años, porque bueno, el primer año me acuerdo que esto me pasó en un Sella, por ejemplo, que al final son 20 kilómetros, me planté allí con mi pala de pista tan contenta y pues a los 5 kilómetros me quería morir, ¿no? Estaba como diciendo, esto no puede ser. Y claro, al final no solo cambia la embarcación, sino que también la posición en la que vas sentado influye en que tengas mayor o menor resistencia de agua, la forma del paleo también es distinta. Entonces, bueno, sí que van cambiando cosillas. Y respecto a estas 3 modalidades que llevas practicando sobre todo estos 2 últimos años, ¿hay alguna que te tenga un poco más enganchada respecto a cualquiera de las otras? Quizás que este año 2025 hayas dicho, oye, pues me he sentido muy bien en esta disciplina, o es algo que simplemente vas sobre la marcha, lo que vaya llegando y según te vayas adaptando. Bueno, yo al final lo que hago un poco es centrarme, digamos, en dar mi mejor versión en la pretemporada, que creo que es lo que te da luego la base para afrontar la temporada. Uh-huh. Y como el calendario es un poco que empieza con sprint, luego más hacia el verano está el maratón y el septiembre llega surf ski, pues en vez de a lo mejor pensar muy a largo plazo, voy como poniéndome el objetivo, pues venga, la primera competición es en marzo, voy a preparar esa competición y luego también un poco en función de los resultados, de si he ido a la Copa del Mundo a lo mejor me clasifico para la Copa del Mundo de 5.000 como estos años, pues no me permite ir al selectivo de maratón, pero luego a lo mejor si en verano si me vuelvo a clasificar para el Mundial de Pista, pues tampoco me va a permitir ir al maratón, pero siempre al surf ski, que va a ser en septiembre, si me apetece puedo ir. Entonces, un poco según vaya el año, voy viendo si tengo opciones o no. Y bueno, al final sí que es verdad que el año que viene el Campeonato del Mundo de Surf Ski es en España, en Villajoyosa, entonces sí que es algo que me apetece hacer, porque al final hacer un Campeonato del Mundo en España pues siempre, hombre, es especial, ¿no? Y te apetece, aparte, pues eso, es más cómodo también decir, no tengo que pensar mucho, que tengo un Campeonato del Mundo en casa, si puedo lo voy a hacer. Ya. No tengo como que depender de la logística de, pues como este año ir hasta Sudáfrica, voy, no voy. Este año al final competir aquí en casa en un Campeonato del Mundo, pues sí que es algo que me apetece. Está claro que muchas de las miradas van a estar puestas en el kayak de mar en 2026 con ese gran evento. Te tengo que decir, Miriam, que este podcast está abierto a participación general y uno de los compañeros del equipo nacional que más te conoce nos ha querido dejar unas palabras para ti. Pienso que Miriam Vega tiene 3 cualidades que hacen que haya vivido todo lo que ha vivido. La primera, que no negocia con el esfuerzo, que siempre está dando el callo. La segunda, que es súper inteligente y sabe perfectamente lo que está pasando, lo que puede pasar y cómo lo tiene que afrontar y que gestionar o interpretar. Y la tercera, que para mí es la más importante, es que si hace lo que hace es porque quiere hacerlo y es muy consciente de ello. Por eso creo que es una chica que va a conseguir en general lo que quiere en la vida, porque esas 3 cualidades la hacen perfecta para afrontar cualquier reto. Y además es la mejor compañera que puedes tener en ese sentido. Bueno, cuéntanos, Miriam, ¿de dónde viene esa amistad tan especial con Noel que mantenéis? Bueno, al final, la verdad que me emociona mucho escucharle, porque para mí no solo es un compañero que con él he vivido con él muchos años de concentración, sino que se ha convertido en un amigo de los más importantes de estos años, porque bueno, con él empecé, bueno, yo le saco 4 años, pero vino a Sevilla pues con 18, 19 años, cuando yo tenía pues 23, y ya coincidimos allí 2, 3 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, congeniamos muy bien a nivel, pues eso, a nivel personal, congeniamos muy bien, y luego estuvimos algunos años separados, pero nunca perdimos amistad. Luego volvimos a estar juntos en Pontevedra, y ahora este verano hemos preparado juntos el Campeonato del Mundo de Maratón aquí en Madrid, que es de donde es él, y pues coincido muchas veces ahora todavía con él aquí entrenando y demás. Entonces, la verdad que bueno, a nivel personal, pues no, él no creo que nadie pueda decir nada malo de él, es pues un chico increíble, y que pues tengo, o sea, una amistad con él que ojalá siga muchos años, y gracias al deporte, y que nos va a permitir tener la amistad para, uh-huh, pues para muchísimos años.
Pues mira, que sepas que además de estas palabras tan bonitas que te ha dedicado, ha cogido la pluma, se ha vestido de periodista y te ha querido dejar una pregunta muy interesante. Quiero lanzarle una pregunta a Miriam. Si tuvieses que elegir otro deporte en el que volver a empezar y en el que realmente crees que hubiese sido mejor que en el piragüismo en cuanto a rendimiento deportivo y a éxitos, digamos, ¿cuál sería? Qué buena esa pregunta. Pues a ver, la verdad que yo siempre he sido muy de que me encantan todos los deportes y bueno, he probado muchas cosas, no me gusta estar quieta, al final cuando acabo la temporada intento probar otras cosas, pero sí que es verdad que si volviera a empezar de cero, estos últimos años he estado mucho con las chicas de rugby y el deporte la verdad que me encanta, me parece que tiene unos valores muy bonitos. Y creo que se me daría bien, la verdad. No lo he probado, o sea, lo he probado algún día, pero no he llegado, digamos, a jugar ni mucho menos en plan profesional. Uh-huh. Y sí que, o sea, no sé si se me daría mejor o no, al final es especular mucho y tampoco yo quiero, no podría nunca decir, no, este deporte se me hubiera dado mejor. Al final, en piragüismo no soy la mejor ni mucho menos, pero al final tengo resultados internacionales, entonces no me atrevería yo a decir que en otro deporte... me refiero a nivel de pasar por encima de mucha gente que se dedica a esos deportes, no me atrevería yo a decir que sería mejor que esas personas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que creo que el rugby, por ejemplo, es un deporte que me hubiera gustado probar y si volviera atrás no lo cambiaría, pero si no existiera el piragüismo, pues igual era una de las opciones que valoraría. Pues le tenemos que valorar a Noel Domínguez esta gran pregunta, porque sí, ya lo comentábamos antes, que era una gran pregunta que hacer. Otra gran pregunta va a ser, y es una gran incógnita también, aunque sí que es cierto que nos has hecho un spoiler diciendo ese mundial de la Villa Joyosa de Kayak de Mar el año que viene, pero ¿cómo te planteas la temporada que viene? ¿A qué te vas a apuntar? Bueno, a lo mejor un poco a todo, ¿no? Como he hecho estos años, pero no, al final es lo que te comentaba antes. Yo sí que me gusta tener las cosas claras, entonces no quiero pensar en objetivos que vengan después a causa de que salgan o no salgan los anteriores, ¿no? Entonces yo de momento estoy pensando en dar mi mejor versión en marzo en los selectivos de sprint. Y en función de lo que salga o no salga, pues iré planteándome. De hecho, no sé cómo son las competiciones a partir de ahí, solo pienso ahora mismo en llegar lo mejor posible a marzo. Y bueno, al final sí que es eso, el surf ski es en septiembre y entonces sí que sé que me gustaría hacerlo, tampoco sé si lo puedo hacer o no, porque al final también tendría que tener compañero con el que hacerlo, porque yo sola creo que no lo haría. Me gusta más hacerlo en el K2 mixto. Y bueno, sí que es verdad que también, hombre, el Campeonato del Mundo de Maratón este año es en octubre a finales en Argentina. Sí. Entonces, bueno, también es muy fuera de temporada de lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, bueno, si llego con no sé tampoco cuándo van a ser los selectivos para ese campeonato ni si los voy a poder hacer. Pero bueno, si llego con la motivación suficiente a final de temporada y se da la oportunidad de que puedo competir, pues me gustaría también intentarlo. Sí que es cierto, claro, que este año se da la situación que no se había dado anteriormente y es que se solapa un evento tan importante para España como va a ser ese Mundial de Kayak de Mar, como evidentemente, claro, también con ese Mundial de maratón. Bueno, cuando llegue ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Como dice el dicho. Vamos a cambiar un poquito el bloque, Miriam, y vamos a hablar un poquito, pues mira, de tu reciente cambio de club. El año pasado diste el paso de cambiar de club, tu club de toda la vida, el Real Grupo de Cultura Covadonga, por el Club Escuela Piragüismo Aranjuez. ¿Cómo fue esa idea de cambiar? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, al final yo llevaba ya una temporada entrenando aquí en Madrid, estaba con ellos todos los días y pues sí que es verdad que yo llevaba en mi club pues 20 años y me daba un poco de pena porque, bueno, un poco no, mucha pena, y al final yo nunca me he cambiado de club, siempre estaba muy bien en Gijón, en el Grupo Covadonga, y fue una decisión muy difícil porque pues eso, llevas toda la vida en un club, ahí he aprendido a nadar, a jugar al tenis, he hecho también 8 años hockey y llevo 20 años en piragüismo, pues me han tratado siempre muy bien y no me podía ir pues sin ninguna razón. Y al final yo estaba aquí en Aranjuez
diariamente, y luego en las competiciones sí que es verdad que es un club muy grande con muchísima gente que hace todas las especialidades. Entonces, bueno, como que me picaba un poco el gusanillo de decir, jolín, la verdad que si me paso aquí, aparte que me siento como en casa todos los días, estoy con ellos todos los días, es mi rutina, a la hora de competir puedo competir en cualquier especialidad, en K1, K2, K4, siempre tienes compañeros para cualquier distancia, para cualquier pues maratón, pista, cualquier evento no así que tenemos durante el año, ríos, puedes ir a cualquier competición. Y eso, al final un poco también marcado por la rutina, ¿no? De cuando estás a gusto en un sitio, ni mucho menos quiero decir que no estaba a gusto en mi club, pero al final llevo muchos años fuera de casa. Entonces, pues me hacían sentir aquí como en casa, yo me sentía así, y es un poco el sentimiento, aparte de deportivo por lo que te he comentado, pues emocional también, de decir, me siento como si estuviera en casa, pues ¿por qué no voy a darme la oportunidad de decir, creo que estos años aquí los voy a disfrutar mucho? Pues mira, la siguiente pregunta iba a ser cómo estaba siendo la nueva experiencia con el Club Arancetano, pero es que lo has explicado perfectamente ese sentimiento, ¿no? No spoilers. Sí. En todas las preguntas. Sí que es cierto que lo que es innegable es que, bueno, te recorren sangre asturiana por las venas, y la siguiente pregunta es obligatoria para una asturiana. ¿Qué es el Sella para Miriam Vega? Bueno, al final, siendo piragüista y siendo de Asturias, es un poco como lo que marca a los asturianos en piragüismo, ¿no? El descenso del Sella, al final, es conocido en todo el mundo y es en Asturias. Entonces, siempre es un poco la pregunta que te hace todo el mundo cuando eres en Asturias piragüista, y el Sella y demás. Y yo, bueno, muchos años he tenido como que explicar que no podía hacerlo porque siempre los mundiales a veces sub-23 o los de pista nos coincidían después del Sella, entonces no puedes hacer una competición tan exigente de 20 kilómetros para estar preparando a lo mejor un 500 metros o un barco de equipo concentrado en otro sitio, no puedes hacer esa competición, pero siempre que puedo la hago. Entonces, para mí, la verdad que creo que vivir el Sella como piragüista y encima como asturiano es como algo súper emotivo, ¿no? Y cada año me parece como que da igual que lo hayas hecho antes, que estás ahí en la línea de salida, y es muy emocionante y a la vez pues muy tenso, porque al final es una competición que no hay ninguna igual en el mundo, y una vez que se da la salida son cientos de piraguas en un espacio reducido y puede pasarte cualquier cosa. Por muy bien preparado que estés, puede darse cualquier situación, depende mucho también, obviamente, tu estado físico, pero también depende mucho la suerte, las circunstancias que se te den en competición, y bueno, y las decisiones que tomes también en cada momento. Entonces, y la verdad que muy... Si te digo 3 de agosto de 2019, precisamente muy ligado con el Sella, ¿a ti ¿a dónde te lleva ese día? 3 de agosto de 2019 yo gané el Sella, ¿no? Creo Eso que es. ese día, puede ser. Sí, ¿Cómo es ese día? La verdad que... Pues bueno, es lo que te digo, yo además creo que ese año llevaba varios años que no lo podía bajar, y había vuelto después de, pues no me acuerdo cuánto, yo ahí ya era senior, porque los años anteriores lo había bajado en K1 algún año de junior, otro año de sub-23, y ese año ya era senior y era como un poco, bueno, yo siempre que me pongo en el Sella, pues quieres hacerlo lo mejor posible. Y es algo que no se me da mal, ¿no? Ir con tanta gente, me sé más o menos, para no ser de Río y ni mucho menos soy especialista, pero sí considero que me muevo bien. Entonces, bueno, me acuerdo que salí con todas las ganas del mundo de decir, voy a ir lo más adelante posible, pero no me esperaba a lo mejor ganar, porque sí que es verdad que los años anteriores, pues no sé si a lo mejor era más pequeña también o tenía menos experiencia, pero siempre venía alguna chica que decías, imposible, no la puedo ganar. Pero ese año la verdad que se me dio muy bien, salí muy bien. Los otros años también recuerdo haber tenido problemas en la salida o a los primeros kilómetros de vuelcos, o que te metes en algún embudo así tapón que no puedes pasar y tienes que estar mucho tiempo. Y ese año la verdad que recuerdo que fue todo perfecto, me monté muy bien, salí muy rápido, bajé sin ningún problema. Pues recuerdo a mis padres en la orilla, que me suelen seguir, siempre me han seguido cuando bajo el río, y me van diciendo, pues vas primera, vas segunda, tal, y me van informando un poco. Y la verdad que pues le pregunté la primera vez si iba primera o eso pensaban, y pues todo el río bajé pensando que iba ganando, pero que tenía que mantenerlo, porque al final el Sella no se acaba hasta que cruces el puente de arriba de Sella y te puede pasar en cualquier momento
cualquier cosa. Entonces recuerdo eso, que iba muy concentrada y muy consciente de decir voy primera, pero todavía queda río, tengo que mantener la posición, y iba intentando pues sacar lo máximo posible para si en algún momento me pasaba algo, pues poder tener un margen. Y nada, al final pues la verdad que salió todo perfecto y fue una experiencia que ojalá volver a repetir, la verdad, porque es muy emocionante ganar el Sella ahí en K1 y bueno, y si se da la oportunidad de hacerlo en K2, pues también. Y precisamente en K2 te iba a preguntar, si se da la posibilidad, ¿lo harías, por ejemplo, con Alba Esteban? Mira, no me respondas, vamos a escucharla antes. Bueno, la verdad que Miriam es una tía que se le ocurra todo un montón. Solo hace falta ver cómo compagina un entrenamiento de alto nivel con estudiar la carrera de medicina, que no son nada fáciles por separado, pues es que juntas no me quiero ni imaginar. Y entrenar con ella, la verdad que es una suerte porque se esfuerza en todos los entrenamientos al máximo, te anima a que lo hagas tú también y 100% sabes que va a ser un entrenamiento productivo el que hagas con ella. Entonces la verdad que está muy guay tenerla en el club. Están contentísimos contigo, Miriam. Sí, la verdad que no me puedo quejar, estoy yo muy contenta también. ¿Montarías, por ejemplo, un K2 con ella? Hombre, al final, aparte de que es mi compañera de club, es mi amiga, en poco tiempo pues también se ha convertido en una persona importante en mi día a día, pues por supuesto que sí, ¿no? Si tenemos la oportunidad. Yo sé que ella también este año no lo pudo bajar por lesión, que la verdad que fue una pena, que lo iba a bajar con Andrea, que también es una chica de Asturias y de maratón, que sé que lo quieren bajar, entonces bueno, tampoco yo no me quiero meter, pero sí, cuando ella quiera, seguramente algún año lo bajemos. Pues mira, precisamente también te he dejado una pregunta que te quería hacer. A ver. Y me gustaría preguntarle que cómo se ve dentro de 5 o 10 años, con lo que decíamos antes de compaginar el deporte con la carrera, que si se ve trabajando o entrenando o haciendo las dos cosas, o cómo se imagina. Es buena también, la verdad que me están tocando buenos periodistas. Que pues mira, al final, bueno, yo obviamente estudié medicina y seguí estudiando, pues lo que comentaste antes, hice unos másters y así, y ahora estoy ya estudiando el MIR, porque sí que es algo que ya tengo ganas de hacer, porque bueno, ya hace muchos años que terminé la carrera, es algo que quiero hacer, pero claro, no sé, este año me voy a presentar, pero tampoco es mi objetivo, tampoco estoy estudiando como al 100% para ello. Entonces, bueno, no sé cuándo exactamente lo voy a hacer, pero la verdad que en 5 años sí que me gustaría ya, si no lo he hecho el examen, hacerlo, pero yo creo que sí, lo voy a hacer y espero aprobarlo. Y sí que es verdad que me gustaría seguir entrenando. Al final, yo me he dado cuenta que, bueno, esto obviamente me hace feliz, si no, no seguiría haciéndolo. Y si puedo... Si mi nota me permite escoger especialidad en un sitio en el que yo pueda seguir entrenando, pues claro que me gustaría seguir entrenando, y una vez que empiece a trabajar, pues ver las posibilidades que me da el trabajo de entrenar y compaginar, y a partir de ahí pues hasta donde me lleve el deporte, ¿no? Al final tengo muchos ejemplos de compañeros que están trabajando y siguen compaginando. Mismamente en el club tenemos a Adrián Martín, que pues sigue trabajando y sigue al más alto nivel en maratón. Entonces, bueno, al final es un poco ir viendo, pero sí que me gustaría, si fuera por mí, sí que me gustaría seguir compaginando las dos cosas. ¿Y cómo ha sido el momento o cómo fue el momento, mejor dicho, de compatibilizar ese estudio arduo de una carrera tan complicada con seguir entrenando al máximo nivel? ¿Cómo recuerdas esos momentos? Pues la verdad que, lo recuerdo como que tenía que ser mucha fuerza de voluntad, ¿no? Sobre todo era lo que más tenía que tener cada día, porque, bueno, al final entrenar a alto nivel, yo venía a entrenar en el club una sesión al día, y no es lo mismo que entrar en el equipo nacional, empezar a doblar 3 días a la semana, estás cansado, cuando te apetece pues descansar o dormir no puedes porque tienes que estudiar, y luego también pues muchos días libres que tus compañeras a lo mejor se van a hacer algún plan, no sé, ir a merendar o cualquier cosa, y pues tienes que saber decir que no y también priorizar un poco a veces el estudiar, ¿no? Es un poco, sobre todo, organizarse y saber qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Tampoco es cuestión de encerrarte y decir que no a todo, pero sí saber cuándo tienes que decir no, tengo que estudiar, o ahora a lo mejor pues, no, hay días que tienes que descansar porque tu cuerpo te pide descansar. Pero es sobre todo eso, fuerza de voluntad y tener paciencia y dedicarle muchas horas. Sin duda.
la medicina lo requiere y con ese futuro MIR que te planteas, pues más todavía, claramente. Estamos cerrando ya la charla, Miriam. Hay que recordar que el pasado 2024 ya acudiste al Mundial de Sprint Junior y Sub-23 en Plovdiv como médico responsable de los servicios médicos de la expedición. ¿Cómo valoraste ese campeonato? Un campeonato que, por cierto, fue de una exigencia extrema, con un calor muy alto, ¿no? Sí. Se llegaron a los 40 grados. ¿Cómo lo recuerdas? La verdad que, hombre, para mí poder estar de médico en una competición internacional de piragüismo es pues algo que pues, siempre he querido, porque, bueno, une las dos cosas que me gustan y a lo que he dedicado la mayor parte de mi vida. Entonces, bueno, una experiencia única y que además no solo me permite ir de médico a ayudar en todo lo que pueda al equipo, sino que también, pues, al final con chicos más jóvenes, por situaciones en las que yo he pasado, también creo que les he podido ayudar y aportar en muchos aspectos que bueno, a mí me llenan y yo creo que también a ellos les he podido pues ayudar en muchas circunstancias. Y bueno, relacionado con esto, la pregunta es obligatoria y es que en un futuro, cuando Ángel, nuestro doctor de cabecera, dé un paso al lado, que ojalá seguro será dentro de muchos años, si te llegase la oportunidad de ser la médico del equipo nacional, lo primero, ¿te gustaría? Y lo segundo, ¿lo antepondrías a otras cosas o tienes algún objetivo más por encima que digas me apetece más por lo que sea? Hombre, a mí la verdad que me gustaría hacer una especialidad, sí puede ser quirúrgica, porque es lo que todos estos años de carrera y todo más me ha gustado. Entonces, eso sí que me gustaría que fuera como parte de mi vida, ¿no? La especialidad a la que me dedique, poder trabajar en ello. Pero sí que es verdad que ser médico de la Federación de Piragüismo, que es pues lo que te digo, lo que he dedicado toda mi vida, pues sí que es algo que, hombre, obviamente en función de mi trabajo y de mis condiciones de vida en esos momentos, pues tendría que valorar, pero sí que es algo que obviamente querría, no puedo decir que no, sí que me gustaría, claro. Y bueno, ya Miriam, ahora sí, para terminar, un deseo que le pidieses al piragüismo para el año 2026, ¿qué se te pasa por la cabeza que te gustaría? Pues, a ver, complicado, ¿eh? Así. Bueno, al final, obviamente, seguir disfrutando de ello, porque creo que es lo más importante, que al final, si tu día a día y tus objetivos no pasan porque disfrutas de ello, no, bueno, como decía Noel, ¿sabe? Yo disfruto de lo que hago y soy consciente de que si estoy aquí es porque quiero y no voy a estar para pasarlo mal, pues poder seguir disfrutando de que en 2026 cada competición, ya sean resultados buenos o malos, sean disfrutando y pues que ojalá mis objetivos, los selectivos para las competiciones a las que me presente, pues que vaya todo bien, sobre todo que a mí lo que siempre digo es como que me gustaría que mi rendimiento en ese día sea mi 100%, ¿no? Que nunca pase nada de decir, pues tienes alguna enfermedad, alguna lesión o que ese día no te sale el día. Entonces que se den las circunstancias para que los días importantes salgan bien y eso a donde me lleve. Bueno, pues Miriam Vega, ha sido un placer conocer tu faceta profesional, ha sido un placer que nos cuentes cómo compatibilizas esos estudios con el deporte al máximo nivel, que nos cuentes tu cariño y tu amor por cada vez más disciplinas del piragüismo y que hayas pasado este ratito con nosotros en el podcast Mujeres del Piragüismo detrás de la palada. Muchas gracias a vosotros. Creo que es una escuela de vida enseñarle a mis hijas que a lo mejor no las puedo acompañar todo lo que me hubiese gustado. Tuve ahí sentimientos de lo hago, no lo hago, y dije, lo hago, este tren no sé si va a volver a pasar. Y claro, de repente dar la vuelta y ver el cielo pues negro, no, lo siguiente, y a escuchar los truenos. Y yo me acuerdo que ahí descubrí que hay un ritmo, tenemos un ritmo más cuando vamos remando, que es el ritmo del miedo. Sí, el ritmo del miedo de sobrevivir. O sea, yo no concibo el kayak polo sin mis hermanos, porque están ahí desde que empecé, y jugar con mi hermana para mí es un regalo. Y yo lo concibo pues eso, como felicidad. Al final el contar con compañeros que pueden decir cosas así sobre ti, es la mayor recompensa que podemos tener en un colectivo. A bien ser tiene que ser invisible,
Entonces muchas veces nos encontramos con situaciones un poco desagradecidas, pero es que al final esa parte, cuando las cosas salen bien y cuando realmente terminas satisfecho por lo que crees que está bien hecho y por lo que es justo, es lo que siempre recompensa. Necesitábamos que nos diesen cariño y que él nos estaba dando cariño. Que lo que crees te crea y que el universo es mente. Entonces, primero lo sueñas y luego lo creas, pero sin soñarlo no puedes conseguir nada. Las chicas en el piragüismo han dado un salto muy grande. Creo que también ya estamos marcando una figura muy importante y creo que van quedando muy pocas diferencias entre hombres y mujeres. Por diferentes circunstancias he aprendido a valorar las cosas importantes de la vida. Lo más duro que tenía que vivir en mi vida, la pérdida de mi madre, que para mí era la persona más importante de mi vida, pues ha sido un golpe bastante me ha desubicado mucho, ¿no? Que al final pues yo no me lo esperaba todavía, ha sido todo muy rápido y me di cuenta de que en esa hora y algo que estaba entrenando, pues me estaba centrando en mí misma y no pensaba en nada más. Entonces la verdad es que, mira, en el momento más difícil de mi vida es cuando más he disfrutado de remar. ¡Las Tanias, vais primeras! Para mí eso es que guay. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Y cada año, ¿no? Siempre tenés ese feedback y la gente te reconoce. ¡Las Tanias, vais primeras o segundas! Porque tenemos también una recua de platas. Entonces, bueno. Si algún día vuelven a vaciar el lago de la casa de campo, se van a encontrar una de penas, una de disgustos, una de problemas que todos hemos dejado allí paleando. Tú llegas allí y te olvidas porque lo único que tienes que hacer es meter la pala, sacar la pala, meter la pala, sacar la pala. Entonces es una cosa súper beneficiosa. Fue una decisión muy difícil porque, pues eso, llevas toda la vida en un club, ahí he aprendido a nadar, a jugar al tenis, he hecho también 8 años hockey y llevo 20 años en piragüismo, pues me han tratado siempre muy bien y no me podía ir pues sin ninguna razón y al final pues me hacían sentir aquí como en casa, yo me sentía así y es un poco el sentimiento, aparte de deportivo por lo que te he comentado, pues emocional también, de decir, me siento como si estuviera en casa, pues ¿por qué no voy a darme la oportunidad de decir, creo que estos años aquí los voy a disfrutar? Atrévete a hacer un deporte diferente que te va a hacer viajar por el mundo y conocer nuevas culturas, personas y formas de vivir. Centrarnos en el proceso y no en el resultado, porque al final los resultados pueden que lleguen, puede que no lleguen, pero lo que no podemos dudar nunca es en el proceso, en el camino, y pelearlo desde el principio siendo trabajadores, siendo constantes, confiando en el camino y bueno, pues esos momentos de ansiedad, de querer ya resultados, frustran mucho al deportista, entonces buscamos cuidar mucho esos momentos que son tan complicados para ellos. Que no escuchase juicios ajenos ni las valoraciones de nadie, porque era mi cuerpo, mi embarazo, mi deporte, y que hiciese todo en lo que yo me sintiese bien. Es que lo soñé así y ha sucedido así y estoy muy contenta de poder haber vivido, ¿no? Bueno, y por seguir viviendo, ¿no? La maternidad que he querido, no la que me han impuesto, no la que me hayan dicho que tiene que ser. Mujeres del piragüismo, detrás de la palada. Un proyecto de la Real Federación Española de Piragüismo en colaboración con Mujer y Deporte.